He llevado lanzas a la batalla. He enterrado a mi propio hijo bajo tierra helada. He caminado entre el humo de campamentos incendiados, arrastrando los cuerpos de inocentes tras de mí. Conozco el precio del odio. Y sé que entre el hombre rojo y el blanco, el verdadero vencedor siempre ha sido el silencio de dar la espalda, de ser mirado como una mala hierba que crece donde no debería. Esa mañana monté mi viejo caballo hasta la cima del risco sobre Dustfield. Desde allí podía ver todo el pueblo. No pensaba bajar. Mi nieta Ayana solía vagar sola, nadie quería jugar con una niña nativa y silenciosa. Solo quería asegurarme de que aún respiraba. Entonces la vi agazapada detrás de unos barriles de provisiones frente a la tienda del hombre blanco. Pequeña, descalza, temblando, invisible. Era la misma escena que había presenciado durante décadas. La gente pasaba junto a ella, sin contacto visual, tal vez un insulto murmurado. Luego desaparecían como el polvo. Pero esta vez fue diferente. Una niña salió de la tienda. Rubia, no tendría más de 5 años. Llevaba pan y queso. Pensé que se lo comería, pero en cambio, caminó directamente hacia Ayana, sin miedo, sin dudar, sin mirar alrededor buscando aprobación. Contuve la respiración. Mi corazón llevaba siglos de dolor, tratados rotos, tierras robadas, sangre derramada. Había dejado de creer que los blancos tuvieran corazón alguno. Pero en ese momento vi a una niña tender la mano a través de un abismo invisible tallado por generaciones de violencia. Ayana levantó la mirada. Desde esa distancia pude sentir su confusión. Hacía tanto que no conocía la bondad de un extraño. Su voz había muerto con sus padres el invierno pasado. No había dicho una palabra desde entonces, y entonces Lily lo dijo. Tienes hambre. 4 palabras. Solo eso. Pero fueron suficientes para derrumbar cada muro que vi construirse en mi vida. Me quedé en la silla durante horas después, porque supe que cuando el sol saliera otra vez, cabalgaría hacia Dustfield, no con pintura de guerra, sino con regalos tejidos. No con cuchillas, sino con gratitud. Todo porque una niña no sabía lo que era el odio, y solo vio a otra niña que necesitaba pan. Cuando mi voz regresó, ya no recordaba cómo se sentía tener una voz. Desde que mis padres murieron en la ventisca, no había dicho una sola palabra. Los ancianos susurraban que los espíritus se habían llevado mi voz. Los otros niños me evitaban como si estuviera maldita. Los blancos del pueblo me miraban como si no existiera, y así abracé el silencio como si fuera la única forma de seguir respirando. Hasta ese día. Estaba sentada detrás de los barriles con el estómago gruñendo y la esperanza hace tiempo perdida. El olor a pasteles recién horneados flotaba como sueños que nunca podría tocar. Me sujetaba el vientre tratando de acallar el sonido porque sabía, si me oían me echarían como a un perro callejero. Entonces, la vi. Una niña con el cabello del color de la paja en otoño y los ojos azules como el agua del río. Caminaba hacia mí con una rebanada de pan y queso en la mano. Para mí parecía un tesoro. Me quedé inmóvil. Estaba segura de que la regañarían, de que a mí me castigarían. Pero solo hizo una pregunta. ¿Tienes hambre? No pude responder. Nadie me había hecho esa pregunta antes. Aquella rebanada en su mano brillaba como si no fuera real. Pensé que tal vez estaba soñando, y entonces escuché la voz de mi padre en mi mente. Habla, Ayana. Hazle saber que sigues viva.
Y de alguna forma lo hice. Suave como el viento entre las hojas, pero real. Ayana dije, mi nombre, pronunciado en voz alta por primera vez, en lo que pareció una eternidad. Ella lo repitió despacio, con ternura, como si mi nombre fuera algo sagrado. No sé si los adultos entendieron lo que sucedió en ese momento, pero yo sí. Fue el momento en que mi alma regresó. Ya no era una sombra detrás de los barriles. Era Ayana. Y estaba hablando. Nunca imaginé que una mañana tranquila pudiera convertirse en algo que haría que mi corazón se paralizara así. El sonido de cascos retumbó desde el este justo cuando doblaba unos nuevos rollos de tela en la tienda. Samuel miró por la ventana y se quedó inmóvil. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, escuché a Lily gritar desde la puerta. «Mamá, los nativos vienen». Salí corriendo con las manos aún cubiertas de harina. Y entonces los vi. 13 jinetes avanzando en formación lenta por la calle principal, liderados por un hombre del que solo había oído hablar en susurros, el jefe Running Bear. No iban con prisa. No lo necesitaban. Cargaban algo mucho más pesado que armas, artefactos bellamente tallados, mantas tejidas en tonos de atardecer, y en el centro, Dios mío, un escudo de guerra ancestral. No todos en el pueblo sabían lo que eso significaba, pero yo sí. Ese escudo no era solo cuero y pintura, era linaje, era legado. Apreté la manga de Samuel cuando él dio un paso atrás por instinto con los labios apretados. «¿Qué quieren, Sam?», susurré con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Entonces él desmontó el jefe Running Bear. Sus ojos se fijaron en los de mi esposo y no había ira en ellos, solo algo pesado y antiguo, como tierra endurecida por siglos. «Venimos en paz», dijo. Su inglés era lento, deliberado. «Venimos a honrar a su hija». Casi me desmayé. No sabía qué me estremecía más, la solemnidad de su voz o la forma en que mi pequeña Lily lo miró sin miedo y preguntó: «¿Viniste a ver a Ayana?». No podía creerlo. Un solo acto de bondad, un trozo de pan, una simple pregunta había traído a toda una tribu a nuestra puerta. Pero eso no fue lo que me quebró. Fue cuando el jefe Running Bear habló de Ayana, de su silencio, su dolor, y cómo mi hija, de alguna manera, le devolvió la voz. Como si el amor hubiera llamado a su alma de regreso. Ya no pude mantenerme en pie. Caí de rodillas y abracé a Lily no por miedo, sino por asombro y vergüenza, porque mi niña había hecho algo que yo, una adulta, una madre, no había tenido el valor de hacer. Vio a una niña. No una amenaza, no una carga, solo una niña. Samuel Clark jamás se había preparado para este momento. Toda su vida se creyó un hombre justo, alguien que caminaba sobre la cuerda floja, entre el pueblo de los blancos y las tierras tribales más allá de la colina. Pero cuando el jefe Running Bear pronunció las palabras «Ayana es mi nieta», fue como si un rayo le atravesara el pecho. Ayana. La sombra silenciosa que los del pueblo evitaban, la niña de ojos hambrientos, agazapada detrás de los barriles de su tienda. Esa Ayana, su nieta. El aliento se le atoró en la garganta. El mundo se ladeó. Siempre había creído que ella era huérfana, o peor aún, un producto accidental del conflicto flotando sin propósito. Pero ahora su historia tenía un nombre, una herencia. Ella pertenecía. Tenía un abuelo, una tribu, un lugar donde su nombre significaba algo sagrado. Y él le había negado un pedazo de pan.
Peor aún le había dicho a Lily: entra. Ella no pertenece aquí. Pero ahora Samuel comprendía el que no pertenecía en ese momento era él. No en la pureza de la bondad de Lily, no en presencia de una niña que había sido valiente sin decir una sola palabra. Ahora de pie ante el escudo ceremonial que el jefe había traído pasado de guerrero en guerrero, Samuel sintió que sus manos no eran dignas de tocarlo. El peso de cada instante en que había apartado la mirada, cada vez que eligió el silencio en lugar de la compasión, caía sobre él como cadenas de hierro. Y entonces llegó el corte más profundo. Lily, su hija, había visto lo que él no. Vio dignidad en el rostro del hambre. Reconoció humanidad en el silencio. No era el miedo a las tribus lo que inquietaba a Samuel. Era el despertar. Ese tipo de despertar que te deja sin aliento, que te muestra cuán pequeño había sido tu mundo. Y cómo una niña de 5 años, con un trozo de pan y un corazón abierto, acababa de desgarrarlo por completo. Yo solía creer que el mundo se dividía entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Pero en ese momento, cuando la voz de Tom Bradley rompió el aire como un disparo, vi un espacio gris para el que nunca me había preparado. Esperen. No podemos permitir que esto siente un precedente, gritó como un niño furioso, porque alguien había derribado su trono. Instintivamente apreté con más fuerza la mano de Lily, protegiéndola como si sus palabras fueran balas. Vi su rostro enrojecido por la rabia, pero debajo de todo miedo. Miedo a algo que ni siquiera sabía nombrar la bondad. Detrás de él estaban hombres a quienes yo les había vendido harina y rollos de tela. Hombres con quienes había brindado en Nochebuena. No nos miraban. Ni a mí ni a Lily. Miraban el escudo sagrado para el jefe Running Bear, ofrecido no como amenaza, sino como agradecimiento. Y sin embargo para ellos era rebelión. Samuel, mi esposo, estaba paralizado con las manos a centímetros del escudo. Vi sus hombros temblar, algo que pocas veces había visto en el hombre que creía imposible de quebrar. La voz de Bradley volvió a cortar el silencio. Si tomas eso, perderás tu negocio. Perderás tu nombre. Lo perderás todo. Me volví hacia Lily, nuestra hija, que no sabía nada de política, ni de prejuicios, ni del peso de los precedentes. Ella simplemente vio a una niña hambrienta y decidió compartir su almuerzo. Solo eso. Y sin embargo, ese simple acto ahora amenazaba con deshacerlo todo. ¿Tienes miedo?, susurré a Samuel apenas más fuerte que la brisa. Si nuestra pequeña se atrevió a tender la mano, ¿por qué los hombres adultos retroceden? No hubo respuesta. Solo el escudo entre dos mundos, uno encadenado por el miedo, el otro esperando florecer desde la compasión. Y ahora la decisión no era solo de Samuel, era mía. Era de todos los que estaban mirando. Solía creer que el silencio podía protegernos, que si simplemente agachábamos la cabeza, evitábamos los problemas, nuestra familia estaría a salvo y nuestra pequeña tienda sobreviviría otro invierno duro. Pero estaba equivocada. Cuando Tom Bradley irrumpió entre la multitud flanqueado por hombres de ojos entrecerrados y cabezas que asentían, sentí que el suelo se congelaba bajo mis pies. Si aceptan ese escudo, escupió, no esperen que volvamos a comprar aquí. Lily estaba delante de mí, su pequeña mano aún aferrada a la de Ayanna. Sus ojos azules tan claros no mostraban enojo ni miedo, solo confusión. Confusión de que alguien pudiera molestarse tanto por un símbolo de paz. Entonces habló. No con indignación, no con temblores, solo con una pregunta. Papá,
¿Por qué ese señor está enojado? Ayanna solo tenía hambre y estaba triste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Samuel. Vi miedo en sus ojos, miedo a perderlo todo. Pero también vi cómo algo se quebraba dentro de él, algo mucho más profundo. No por las amenazas de Bradley, sino por la pregunta de nuestra hija. Di un paso al frente y me arrodillé junto a Lily envolviéndola en mis brazos. Cariño, susurré, hay personas que olvidan que la bondad no necesita una razón. Se lo decía a ella. Pero en realidad me lo decía a mí misma. Yo que una vez aparté la mirada de Ayanna cuando se sentaba frente a nuestra tienda. Yo que guardé silencio cuando otros la llamaban maldita. Y a mi alrededor vi cómo el cambio se extendía por la multitud. La señora Henderson se secó las lágrimas. La esposa del panadero asintió con la cabeza. Un joven padre murmuró. Mi hijo preguntó por qué siempre se la veía tan triste. La pregunta de Lily no solo alteró el frágil orden al que nuestro pueblo se aferraba, lo expuso. Nos obligó a los adultos a enfrentar la verdad más aterradora de todas, que nosotros por miedo y apatía habíamos ayudado a construir un mundo en el que una niña hambrienta se sentía invisible. Y en ese momento supe que si no apoyábamos a nuestra hija, ahora nunca más seríamos dignos de llamarnos padres. Nunca había visto al tiempo detenerse, hasta aquella mañana. Cuando mi mano rozó el escudo ceremonial de un pueblo al que nos enseñaron a temer el corazón, me tembló. No por el miedo, sino por el peso aplastante de una verdad que había negado por demasiado tiempo la simple bondad de mi hija. Me había hecho sentir yo, su padre, un hombre que creía saber lo que era correcto pequeño. Detrás de mí la voz de Bradley cortó el silencio. Si cuelgas esa cosa, Clark, no esperes ni $1 más de la gente decente. Hablaba como si fuera dueño del pueblo, como si la integridad de un hombre pudiera comprarse con las monedas sueltas de los llamados buenos cristianos. Pero yo sabía, no hay nada sagrado en un hombre que teme a la decencia. Miré a Lily todavía aferrada a la mano de Ayanna, el escudo casi tragándose su pequeño cuerpo. Y sin embargo, se mantenía erguida más alta que cualquiera allí. Me pregunté si entendía el precio de lo que había hecho. Que una sola rebanada de pan, una pregunta tan inocente. ¿Tienes hambre? Había hecho tambalear los cimientos de toda una comunidad. Me volví hacia el jefe Running Bear. Sus ojos no pedían nada, no exigían nada. Solo esperaban una elección. No de un alcalde, un predicador o un héroe. De mí un padre, un vendedor de telas de pie entre dos mundos divididos. Y entonces lo comprendí y el silencio también es una forma de traición. Puse mi mano sobre el escudo junto a la suya. El metal estaba frío bajo mi piel, pero mi corazón ardía como si se hubiera encendido en llamas. Ayer mi hija me enseñó algo, dije con una voz más firme de lo que esperaba. A veces lo más peligroso que puedes hacer es lo correcto. Y a veces precisamente por eso es que debes hacerlo. No sabía si acababa de firmar una sentencia de exilio o si había encendido algo más grande. Pero cuando solté el escudo en las manos de Lily, supe esto: habíamos elegido la compasión por encima del miedo. Y por primera vez en mi vida, me sentí como un hombre digno de ser Samuel Clark. No recordaba la última vez que había sentido este tipo de miedo. No el miedo a la muerte, sino el miedo a perder todo lo que había construido. Los niños reían. Ayanna sostenía la mano de Lily. Las dos se sentaban bajo el sol de la mañana, como si el mundo nunca hubiera conocido la guerra ni el odio. Pero la voz de Bradley aún resonaba en su cráneo como una maldición: si te pones de su lado, lo pierdes todo.
Y una parte de él lo creía. La multitud esperaba. Ambas comunidades, los habitantes del pueblo y la tribu, lo observaban en silencio, pero sopesando cada uno de sus movimientos. El escudo ceremonial en sus manos pesaba más que cualquier caja que hubiera levantado jamás. Era una promesa, un símbolo, una chispa. Si lo colgaba, no estaría exhibiendo simplemente un regalo. Estaría tomando partido en una guerra más antigua que todos ellos. Miró a su hija. Lily sonreía, su cabeza inclinada hacia arriba, mientras Ayanna le explicaba los símbolos sagrados del escudo. Esa sonrisa pura, sin reservas, le recordó la primera vez que ella lo llamó papá. El corazón se le encogió, no por el miedo a perder su negocio, sino por algo más profundo, la certeza de que estaba a un paso de traicionar todo lo que más valoraba: su dignidad, su integridad y la confianza de su hija. Un padre puede esconder la cobardía detrás de la lógica empresarial, pero no puede mirar a su hija a los ojos y decirle: no seas amable, cuesta demasiado. Samuel lo sabía. Y también sabía que si se apartaba hoy, estaría enseñando a Lily una lección que jamás podría deshacer. Avanzó y colocó su mano sobre el escudo junto al jefe Running Bear. Elijo la bondad, dijo, no solo a la multitud, sino a sí mismo. Y si eso me cuesta todo, es un precio que pagaré con la frente en alto. Cuando bajaron el escudo hasta los brazos de Lily, Samuel oyó algo en el viento, un susurro como si generaciones pasadas exhalaran aliviadas. Había hecho su elección, y por primera vez en su vida se sintió libre,